porque, bueno, se me oye bien. Es el trabajo de ellas y de ellos, con una hoja de ruta bestial. Es un valor importante que la juventud esté con nosotros y nosotras, sobre todo las feministas. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ellos y de ellas el trabajo, el reunirse con nosotras todos los viernes, el poner en común un montón de proyectos. Y que bueno, que San Fernando de Henares es feminista, se ve. Y nos encontramos. De trabajar muchas horas, de poner en común con ellas y con ellos, de que este vídeo lo han hecho ellas y ellos. Aquí no hay nadie que las ha dirigido, ellas, y ellos son los que han hecho esto. Entonces, no me quiero dilatar más porque quiero que escuchéis a Beatriz Ranea y la va a presentar Gabriela. Bueno, hoy voy a presentar el taller sobre la abolición a la prostitución de la mano de Beatriz Ranea, que es una referente en el feminismo y en mi caso también lo es. Bueno, ella es investigadora doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en el estudio de la construcción de la masculinidad en relación al consumo de prostitución femenina. Máster Erasmus Mundus en estudios de las mujeres y de género por la University of Hull, Reino Unido, y la Universidad de Granada. Profesora desde 2014 en el curso Historia de la Teoría Feminista de la Universidad de La Coruña y desde 2016 profesora en el Máster Igualdad y Equidad. En la actualidad trabaja en la Federación de Mujeres Progresistas en el estudio Feminización de la Supervivencia y Prostitución Ocasional. En noviembre de 2016 recibió el primer premio a la investigación feminista en materia de igualdad, convocado por el Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza, con la investigación ¿Por qué los hombres jóvenes consumen prostitución? Estudio exploratorio sobre la construcción de la masculinidad en la relación a la prostitución femenina. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, muchísimas gracias a mis queridas Marcelas por invitarme, que es un lujazo, gracias por la presentación y bueno, yo me siento como que no sé qué voy a decir después de haber visto el vídeo. Os doy la enhorabuena, os felicito desde de corazón, porque ya me gustaría a mí haber tenido la oportunidad de hacer un vídeo así cuando estaba en el instituto, cuando tenía vuestra edad, que si es difícil ser feminista hoy, pues hace unos años todavía más, ¿no? Ahora sí que es cierto que nos encontramos en un momento en el que todavía tenemos que dar la batalla en muchísimos ámbitos, pero creo que tenemos más fuerza que... Bueno, no sé si voy a decir... Bueno, sí, más fuerza que nunca, porque hay muchas mujeres jóvenes que se están uniendo, me incluyo entre las jóvenes, aunque ya soy un poco más mayor, pero bueno, que da gusto salir el 8 de marzo, salir el 25 de noviembre, salir a pelear contra la justicia patriarcal y ver que el feminismo se ha convertido en un espacio intergeneracional muy sororo, en el que, bueno, como un lugar de encuentro entre mujeres muy diversas y además que cada vez hay más hombres, que eso también, bueno, pues nos da esperanza.
y más por el tema sobre el que vamos a hablar hoy, que es la prostitución. Y bueno, yo ya he estado aquí en San Fernando otras veces y siempre he hablado de la demanda de prostitución. Quienes me habéis escuchado, pues voy a repetir algunas de las cosas que ya he dicho en otras ocasiones, pero esta vez voy a empezar hablando un poco del debate sobre prostitución, de lo que en sociología llamamos los marcos de referencia para dar significado a un fenómeno social. Porque, bueno, cuando María me preguntó el título del taller, yo pregunto, bueno, pues ¿por qué no debatimos un poco sobre este debate que además ha vuelto a estar de actualidad? Durante muchos años no estaba tan en la agenda pública el tema de la prostitución, y con el acontecimiento del pseudo sindicato Otras ha vuelto a salir a la luz y hay otra vez mucho debate, muchos artículos. Yo ya no doy abasto a leer todos los artículos que se publican sobre prostitución de una u otra postura y bueno, pues me planteé el por qué no hablamos de por qué unas piensan que se puede denominar trabajo sexual y por qué otras estamos peleando también con más fuerza que en otros periodos históricos por la abolición de la prostitución, y por qué consideramos que la prostitución es uno de los ejes fundamentales que tenemos que poner en el centro de la lucha feminista, porque se ha convertido en lo que podríamos denominar un refugio de la masculinidad patriarcal o de la masculinidad hegemónica. Y pensé, pues vamos a plantearnos si trabajo sexual o lo que podríamos llamar violencia sexual comercial. Este es un término que lo tomo prestado de una compañera que me lo propuso que lo planteó en una charla que di, creo que fue, ya no sé, en Ciudad Real, pero bueno, porque en las charlas, en los coloquios, se genera mucho intercambio de pensamiento colectivo y eso es súper enriquecedor, y gracias a uno de esos intercambios, una compañera que estaba entre el público nos comentó a las que estábamos en la mesa que en algunos contextos de Bolivia, algunos colectivos, estaban empezando a llamar a la prostitución violencia sexual comercial para dotarla del significado que realmente tiene, ¿no? Y ese término lo voy a dejar ahí, luego lo voy a retomar, porque voy a hablar un poco de las fronteras simbólicas que establecemos en la sociedad, por las cuales llamamos violencia sexual a lo que ocurre fuera de los prostíbulos, fuera de los espacios de prostitución, o sea, prostíbulos, casas de prostitución, polígonos, y dentro de esos espacios de prostitución no lo denominamos como tal, ¿no? Bueno, quienes estamos a favor de la abolición de la prostitución sí que reconocemos que hay violencia en la prostitución, o sea que la prostitución es violencia contra las mujeres, pero a nivel social hay como una especie de mirar para otro lado y somos capaces de ver la violencia sexual fuera de esos espacios, pero no dentro de esos espacios, porque hay un elemento que introduce cierta perversión a todo esto, que sería el dinero, ¿no? El dinero es lo que hace que fuera de los espacios de prostitución seamos capaces de reconocer esas prácticas masculinas como prácticas violentas y dentro no. Entonces, bueno, dejo esta idea ahí, que luego la voy a retomar, pero antes de eso quería hablar un poco de los marcos de referencia, del imaginario colectivo, o sea, porque al final el debate sobre prostitución es un debate en el que, debate o no debate, porque no hay mucho intercambio, no hay mucho diálogo, sino que son dos posicionamientos que no dialogan mucho entre sí, pero lo que denominamos como el debate de prostitución, lo que plantea en realidad es una lucha por definir lo que es la prostitución, ¿no? Por definir el significado. En este caso hablaremos del significado sociopolítico de la prostitución, ¿no? Dependiendo de la perspectiva en la que, del marco desde donde miremos la prostitución, seremos capaces de definirlo de una manera o de otra, ¿no? En esta vida todo es cuestión de perspectiva, no solo de la prostitución, o sea, no solo cuando hablamos de la prostitución, cuando hablamos de otros fenómenos sociales, de otros hechos sociales, todo depende desde la perspectiva desde la que partamos, podremos ver unas cosas u otras. Las feministas somos expertas en cambiar los marcos de referencia, en cambiar el significado sociopolítico, o sea, en plantear los significados más bien
sociopolíticos de determinados fenómenos sociales y promover el cambio social a través de esos cambios de perspectiva. Si pensamos en la violencia de género dentro del ámbito de la pareja o la expareja, pues en épocas anteriores eso se enmarcaba dentro del ámbito de lo privado. Eso es algo que se entendía que tenía que ver con lo que ocurría en el ámbito doméstico y por tanto era algo que tenían que resolver quienes estaban dentro del ámbito doméstico. Las feministas llegaron y politizaron aquello que se había denominado que solo tenía que ver con el ámbito privado y empezaron a interpelar, empezaron a plantear que eso no tiene que ver con algo que ocurre solo dentro del ámbito privado, sino que eso tiene que ver con un sistema de dominación que se denomina patriarcado, o sea, tiene que ver con esa masculinidad que se construye, tiene que ver con que lo personal es político, o sea, que lo privado tiene que ver también con lo público, y conseguimos plantear, sacar del espacio privado algo que nos habían dicho que no tenía que ver con la lucha colectiva, con la lucha pública, ¿no? Conseguimos cambiar el marco. Todavía hoy en día, pues las transformaciones sociales no se consiguen de hoy para mañana, y más cuando se trata de sistemas de dominación tan fuertemente arraigados como el sistema patriarcal, pero hemos conseguido situar la violencia de género dentro del ámbito de la pareja o la expareja en el centro de la agenda política, ¿no? Hemos conseguido que se visibilice y que salga de ese ámbito privado desde el que antes se miraba. Hemos cambiado la perspectiva. Le hemos introducido la perspectiva feminista, ¿no? La perspectiva de género, que hace que podamos ver más allá, que podamos politizar aquello que se entiende como normal dentro de las sociedades fuertemente desiguales. Pues con la prostitución va a pasar lo mismo. Pasa lo mismo también con la violencia. Voy a referirme a violencia sexual fuera de los espacios de prostitución y violencia sexual dentro de los espacios de prostitución. Pero en la actualidad estamos viviendo un cambio también de marco, un cambio de perspectiva respecto a la violencia sexual. Estamos politizando la violencia sexual, hemos conseguido poner la violencia sexual también en el centro de la agenda pública. Nos cuesta muchísimo, no es una batalla fácil porque todavía nos quedará por luchar, ¿no? Nos culpabilizan a las mujeres por la violencia sexual sufrida, no nos dan veracidad a los discursos de las mujeres, pero hemos conseguido que la violencia sexual esté en el debate público. Hemos salido a la calle a interpelar esas sentencias que llaman abuso a lo que en realidad es violación, es decir, estamos cambiando la perspectiva también sobre la violencia sexual, estamos cambiando también el enfoque, no se trata solo del consentimiento, no se trata solo de que yo tenga que decir no, sino que si no digo sí también es violencia, es decir, que estamos planteando, reflexionando, cambiando un poco la perspectiva desde la que mirar la violencia sexual, y eso es fundamental. Estamos haciendo reflexionar además, ¿no? Y esto es un camino que no se agota nunca, ¿no? Que tendremos que seguir reflexionando. Y con la prostitución, pues lo que voy a plantear es un poco lo mismo, ¿no? Dependiendo de la perspectiva desde la que se mire, podremos defender, que no es mi caso, que no es nuestro caso, que la prostitución es un trabajo, o podremos defender que la prostitución es una violencia contra las mujeres, dependiendo desde qué marco la encuadremos, ¿no? Desde qué hasta dónde queramos profundizar cuando miramos la prostitución, ¿no? Y cuando hablamos de la prostitución y las perspectivas desde la que la miramos, es importante también hablar del imaginario colectivo, ¿no? De esas imágenes que nos vienen a la cabeza cuando nos hablan de prostitución. Si alguien tiene alguna pregunta, voy muy deprisa, me paráis, que no me he embalado aquí, pero que esto es un taller, o sea que yo estoy hablando, pero que si alguien quiere intervenir, adelante y que dé lugar a las preguntas que os surjan. Pero bueno, hablaba del imaginario colectivo, de las imágenes con las que representamos la prostitución, porque cuando hablamos de prostitución, normalmente la imagen que nos suele representar, con la imagen con la que representamos la prostitución, únicamente es la imagen de la figura de la prostituta, ¿no? Una imagen femenina de lo que nos han dicho que es una prostituta. Yo a veces hago en los talleres, hago el ejercicio, cuando al taller no le llamo, o sea, en el título no incluyo nada que haga alusión a
a la demanda de prostitución, porque si no ya estoy cambiando desde el propio título el marco desde el cual voy a mirar la prostitución, pero cuando digo que voy a hablar sobre prostitución, a veces pregunto ¿con qué imagen os viene a la cabeza cuando pensáis en la prostitución? Y lo que suele ocurrir es que la imagen la representación mental que nos viene a la cabeza, pues suele ser eso, ¿no? Una figura femenina, probablemente pues una mujer con minifalda, medias de rejilla, en una esquina o en un prostíbulo con un vaso de cubata, o bueno, lo que hemos visto en las películas o lo que nos sale en los medios de comunicación de lo que es la prostitución. ¿Qué es lo que ocurre con esta representación? Pues que reduce la realidad de la prostitución a una única actriz, que es la prostituta, y además es la actriz que está en situación de mayor desventaja social dentro del fenómeno de la prostitución. O sea, la prostitución es un fenómeno mucho más complejo, pero la representación mental, o sea, el imaginario colectivo gira únicamente en torno a la figura de la prostituta, como si ella estuviese en un abstracto, como si solo estuviese ella, ¿no? Es como si la prostitución fuese este escenario y la prostituta estuviese en el centro y solo estuviese ella, y ella simboliza toda una institución, porque la prostitución es una institución, es un sistema, y detrás del escenario estuviesen invisibles aquellos que son los auténticos responsables de que ella esté ahí, ¿no? En el backstage estarían otros actores, como sería la industria del sexo, de la que luego voy a hablar, y los demandantes de prostitución, de los que también voy a hablar luego. Pero antes de pasar a hablar de ellos, si pensamos por seguir hablando un poco de las imágenes con las que representamos la prostitución, además no solo las representamos únicamente con figuras femeninas, sino que además lo representamos, bueno, y hablando, antes de pasar a lo siguiente, hablando de por qué las representamos solo con figuras femeninas. Fijaos que esto es un imaginario muy patriarcal, porque vuelvo a compararlo con lo que pasa con la violencia de género. Hacemos recaer el peso de un hecho que tiene que ver más bien con la masculinidad, son hombres que pagan la responsabilidad de la existencia de la prostitución es masculina, es decir, tiene que ver con que los hombres paguen por prostitución, y sin embargo hacemos recaer el peso de acciones cuya responsabilidad es masculina sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Cargamos el peso de la prostitución únicamente sobre los hombros de las mujeres. Esto pasa también pues, en la violencia de género o en la violencia sexual, como antes decía. Cuando hablamos de violencia de género tendemos a hablar de mujeres maltratadas y rara vez hablamos de los victimarios, o rara vez nos imaginamos a los victimarios o salen a la luz, ¿no? ¿Quiénes son los maltratadores, ¿no? Hacemos recaer sobre las mujeres el peso de una institución que es mucho más amplia, ¿no? Mucho más compleja, y cuya responsabilidad, vuelvo a insistir, es masculina, ¿no? Es un imaginario patriarcal que espero que aquí, entre todas y todos, podamos subvertir, ¿no? Podamos eliminar este imaginario y representar la prostitución con los actores que realmente son los responsables, ¿no? La industria del sexo y los demandantes, los hombres que demandan prostitución. Pero hablaba de las imágenes con las que nos representamos la prostitución, nos la representamos con figuras femeninas, y además tendemos a representarla, como nos han dicho los medios de comunicación muchas veces, y las imágenes que nos proporcionan los medios de comunicación o la industria del cine, pues tienden a reducir también la prostitución a dos estereotipos que simplifican también la diversidad de situaciones que viven las mujeres en prostitución, que sería, por un lado, el estereotipo de lo que podríamos denominar la prostituta feliz, y ahí estaría Pretty Woman, ¿no? La mujer que, fijaos, además Pretty Woman, el peso que ha tenido a nivel cultural, que nos ha convertido en una historia romántica, una historia de violencia, y que además el príncipe azul es un putero. O sea, es algo que yo cuando ya empecé a pensar sobre ello, digo, ojo, la tengo que ver todas las navidades, y de pequeña, esto lo dice también mucho Amelia, lo dice muy bien Amelia Tiganos, todas hemos querido ser Pretty Woman, ¿no? Todas hemos querido ser Julia Roberts con Richard Gere. O sea, no sé si todas, pero bueno, una parte de la población femenina española se ha sentido como qué bonita esta historia de amor, cuando en realidad lo piensas y el mismo que te salva es el mismo que te condena, ¿no? Es un hombre que está pagando por acceder al cuerpo de una mujer que no le desea, es un putero
que se convierte en príncipe azul. Fijaos la perversión, ¿no?, de esta historia que nos representa pues, a la prostituta feliz, ¿no? El estereotipo de aquella mujer de vida alegre, como las llamaban antes, ¿no? Hay muchas formas de designar a las mujeres en prostitución. Una muy típica, antes ya no se utiliza tanto, era aquella de la mujer de vida alegre, ¿no? Que se entendía que las prostitutas estaban muy bien, muy felices en esa situación, ¿no? Y bueno, se suele representar a las prostitutas también pues, con imágenes, con imágenes en las que aparecen sexualizadas, y frente al estereotipo de la prostituta feliz, lo que nos encontramos es el estereotipo de la hipervíctima, de la víctima perfecta, de la víctima de trata con fines de explotación sexual, que normalmente nos la representan como una mujer que ha sido fuertemente violentada, que está encadenada, que está atada, que está sometida a permanentes violencias. Y esto también, voy a hacer paralelismos todo el rato, pero esto también se parece mucho a cómo se representa a las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? Nos esperamos que una mujer que sufre, que ha sido maltratada, sea la víctima perfecta, ¿no? Que venga amoratada, que venga con muy debilitada, cuando en realidad cuando nos encontramos víctimas de trata con fines de explotación sexual, pueden ser mujeres que no han sido sometidas a violencia física, sino que han sido sometidas mediante violencia psicológica, o nos podemos encontrar incluso a mujeres que nos pueden parecer fuertes o que se están riendo, ¿no? Porque también ellas generan estrategias de supervivencia para sobrevivir en esa situación de explotación en la que están, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con ese estereotipo de la hipervíctima? Pues que no nos deja detectar a víctimas de trata con fines de explotación sexual, porque vamos con la mirada para encontrarnos a esa víctima perfecta que no existe, ¿no? Rara vez nos encontramos a una víctima de trata que cumple con esas características. Bueno, las hay también, ¿no?, que son sometidas a esas violencias, que pueden estar encadenadas, pero bueno, la trata, la explotación sexual tiene otras caras, y las mujeres que sufren explotación sexual no siempre se corresponden con ese estereotipo, y por supuesto las mujeres que son prostituidas tampoco se suelen corresponder con el estereotipo de la prostituta feliz, ¿no? Las mujeres en prostitución, la mayoría de ellas llegan a la prostitución porque se han visto abocadas, expulsadas por el sistema, ¿no? Llegan a la prostitución porque vivimos en una sociedad fuertemente desigual, en la que parece que la prostitución es una opción de supervivencia para las mujeres cuando ya no te queda otra, ¿no? Cuando parece que ya no tienes otra alternativa socioeconómica, cuando tienes que dar, la mayoría de ellas también, pues tienen responsabilidades familiares, por ejemplo, pues cuando no tienes que dar de comer a tus hijos, la prostitución parece que siempre va a estar ahí, ¿no? La prostitución está ahí para las mujeres más precarias, ¿no? Y esta idea la voy a dejar también ahí para hablar luego de cómo la prostitución nos atraviesa a todas. No solo tiene que ver con las mujeres en prostitución, sino que tiene que ver con todas las mujeres en tanto que grupo social, ¿no? O bueno, voy a desarrollarla ya. Estaba pensando, voy a hablar luego de eso, pero no, porque si no, luego se me va a ir la idea. Pero, y además, porque me ha recordado al corto, porque en el corto es los papeles, los insultos que recibe la protagonista. Si os habéis fijado, no sé si es el primero o el segundo, el que aparece es puta, ¿no? Puta, zorra. O sea, eso es un indicador, aunque sea muy sencillo y que tiene que ver con el lenguaje, de cómo la prostitución nos atraviesa a todas. La puta no es la que está en la esquina, sino que la puta somos todas, ¿no? En una sociedad patriarcal, toda mujer es prostituible, toda mujer es susceptible de ser una prostituta, y a toda mujer, realmente, si os preguntase aquí a cuántas de vosotras os han llamado puta en algún momento de vuestra vida, levantaríamos la mano, yo no sé si todas, pero casi todas, ¿no? A lo mejor el 98% de las que estamos aquí, ¿no? El calificativo, o sea, la palabra puta es utilizada para hacer referencia a cualquier mujer en cualquier situación de su vida. No tiene solo que ver con la sexualidad, con el objetivo de denigrarla, ¿no? La palabra puta se utiliza como un insulto en las sociedades patriarcales, ¿no? La palabra y nos hace recaer sobre las mujeres el estigma de la prostitución, ¿no? Si eres una puta, te están devaluando, ¿no? Te están denigrando.
Y ese es un indicador de cómo la prostitución, un indicador muy sencillo, ¿no?, de cómo la prostitución nos atraviesa a todas, ¿no? Tiene que ver, aparece permanentemente en el proceso de socialización de las mujeres, ¿no? Y aparte de ese indicador tenemos otro, ¿no?, el que decía antes, que la prostitución aparece ahí como una opción de supervivencia para todas nosotras. O sea, yo siempre cuento la misma historia, pero yo vengo de un barrio de clase trabajadora y una de las, de las frases que yo escuchaba cuando yo era pequeña era: si todo te sale mal, tú tranquila que te puedes meter a puta, ¿no? Fijaos esa frase que aparece en mi socialización y en la de mis compañeras de colegio, pero no aparece en la de mis compañeros de colegio, y que desde pequeña me está enviando un mensaje muy claro. Como eres mujer, tu valor lo adquieres a través de tu cuerpo, y tu cuerpo lo puedes vender en una situación determinada, ¿no? Y si todo te sale mal, que era lo que decían, ¿no? Como eres mujer, eres cuerpo y tu cuerpo es mercantilizable, ¿no? Como eres mujer, te devaluamos, te deshumanizamos hasta tal punto que tu cuerpo se puede convertir en mercancía, ¿no? Siempre vas a tener el cuerpo para venderlo. Eso nos lo decían a mis compañeros de colegio, ¿no? Y esta fue una de las frases que cuando yo adquirí conciencia feminista, ¿no?, en ese proceso en el que te vas poniendo las gafas moradas, fue una frase que vino de nuevo a mi cabeza y pensé, pero ¿por qué tenía yo que escuchar este mensaje cuando era pequeña, ¿no? ¿Por qué en mi proceso de socialización aparece este mensaje de forma recurrente? Y bueno, fue una de las frases, de los hechos que me llevó a investigar sobre prostitución, ¿no? Porque, bueno, pues quiero pensar o quiero luchar por un mundo en el que las niñas no tengan que escuchar esto cuando crezcamos, ¿no? Que dejemos de ser objetos prostituibles, ¿no? Y que nos convertamos en sujetos con derechos. Entonces, bueno, pues después de hablar de las mujeres en prostitución y de estos imaginarios, qué bonito sería subvertir estos imaginarios y pensar en la prostitución de otra manera. Y bueno, esto es una imagen así como muy cutre que me he hecho esta mañana, porque digo, ¿cómo simbolizo yo gráficamente, aunque sea cutre, que parece hecha con paint, pero no, cómo simbolizo el debate sobre prostitución en las diferentes perspectivas desde las que miramos la prostitución? Como digo, es muy simple, ¿no? Pero bueno, así para tener una imagen visual de lo que podría ser el debate, porque cuando hablamos cuando hablan de, podríamos decir, ¿no?, cuando hablan de trabajo sexual, cuando se refieren a la prostitución como un trabajo, la perspectiva desde la que se parte es una perspectiva que sería esta perspectiva de este lado, ¿no?, en la que parece que la mujer está sola y toma decisiones libremente y ella libremente opta por prostituirse y por tanto quiere que la prostitución sea un trabajo, ¿no? Se analiza a la mujer, se analizan las decisiones individuales de esa mujer sin tener en cuenta lo que se tiene en cuenta en la otra perspectiva, que sería la perspectiva abolicionista, que es la perspectiva que inscribe a la mujer en prostitución dentro de unos sistemas de dominación. Bueno, la estructura ya sé que he puesto ahí una escalera, pero por identificar, es que es tan cutre que ahora me da vergüenza, pero bueno, ya está. La diferencia fundamental sería que cuando analizamos la prostitución teniendo únicamente en cuenta a la mujer como un individuo y no la inscribimos en las desigualdades, en la estructura social, en esa estructura social fuertemente desigual, pues podemos pensar que, claro, las mujeres libremente se prostituyen. Pero vivimos en una sociedad fuertemente desigual y lejos de analizar los problemas sociales desde marcos individualistas, lo que tendríamos que plantearnos es pues inscribir la prostitución en el contexto social en el que se produce, en el contexto social que es patriarcal, que es capitalista, que es racista, que es fuertemente desigual. No podemos analizar la prostitución al margen de los sistemas de dominio de los que se nutre y además reproduce. Es decir, no podemos entender la prostitución sin las desigualdades sociales, porque son las desigualdades sociales
las que expulsan a las mujeres a unas mujeres a la prostitución, y son esas mismas desigualdades sociales las que hacen que los hombres, en una situación de privilegio, se planteen consumir prostitución. Si no hubiese desigualdad social, si en términos de género, mujeres y hombres nos mirásemos en el mismo plano, probablemente la prostitución no existiría, ¿no? ¿Cómo voy a plantearme pagar por acceder al cuerpo de alguien que no me desea si entiendo que ese alguien es un igual, si entiendo que ese alguien tiene mis mismos derechos, tiene deseos propios, tiene autonomía sexual, tiene deseos sexuales propios? Pero si entiendo que mujeres están aquí y hombres están aquí, pues es probable que entienda que tengo derecho, en realidad no es un derecho, es un privilegio, tengo el privilegio a pagar por que tú me satisfagas, ¿no? Porque tú eres inferior, consciente o inconscientemente, ¿no? Porque los hombres, por ejemplo, que yo he entrevistado, que demandan prostitución, pues no te dicen, bueno, algunos sí, pero la mayoría de ellos no te dicen, no, yo pienso que las mujeres son inferiores, pero están reproduciendo una desigualdad, o sea, están beneficiándose de esa desigualdad, y aunque no lo verbalicen, porque no es políticamente correcto verbalizarlo, que las mujeres somos inferiores, pero en su imaginario, ¿no? En su perspectiva, sí que lo somos, ¿no? Sí que están reproduciendo esa desigualdad que les permite plantearse pagar por acceder al cuerpo de las mujeres que no les desean, o sea, pagar por no reconocerte como una igual, pagar por imponer mi deseo y porque tú satisfagas mis deseos sexuales, ¿no? Hay una situación clara de desigualdad, y cuando hablamos desde el planteamiento abolicionista, desde el posicionamiento abolicionista, lo que hacemos es inscribir la prostitución en esa desigualdad social, como hacemos con otras instituciones, como hacemos con el amor romántico, como hemos hecho pues, a lo largo de la historia también con el matrimonio, con el trabajo de cuidados. O sea, inscribimos la prostitución en el contexto social que permite que se produzca, y además el contexto social que posibilita, ¿no? que se reproduce en el contexto de prostitución de forma paradigmática, ¿no? Entonces, para quienes nos posicionamos en el abolicionismo, es imposible reconocer la prostitución como un trabajo como otro cualquiera, porque no lo es, ¿no? No es un trabajo como otro cualquiera, y si no, pues yo os invito a que hablemos con las mujeres que están siendo prostituidas, y Amelia, digamos, que es que creo que la he visto allí, está allí, lo ha explicado muy bien. ¿Cómo vamos a entender que la prostitución es un trabajo, ¿no? Voy a utilizar el ejemplo que pone Amelia. La prostitución tiene mucho que ver con el deseo, ¿no? El deseo que tradicionalmente, el deseo sexual de las mujeres ha sido invisibilizado a lo largo de la historia. Con la prostitución se perpetúa esa invisibilización, esa anulación del deseo, ¿no? Y el ejemplo que pone Amelia es muy clarificador, porque lo que ella dice es que muchas veces, ¿no? Te dicen, mejor en los medios de comunicación, ¿no? En esta banalización que hacen de la prostitución, suelen decir, pues mejor prostituta, mejor puta que estar fregando escaleras. Y aparte de que fregar escaleras es totalmente digno, tampoco no hay problema ahí, pero que el asunto, la diferencia fundamental es que tú pruebas a fregar escaleras sin deseo y ves lo que pasa, y tú pruebas a lamerle los genitales a alguien, a hacerle una felación a alguien, a ser penetrada por alguien sin deseo. El sentimiento es totalmente diferente, porque lo queramos o no, el deseo es algo que nos atraviesa, la sexualidad es algo que nos atraviesa. Y hablo desde un punto de vista radical con la sexualidad, ¿no? No es, porque muchas veces el posicionamiento abolicionista se le califica como puritano o moralista o todas estas cosas que tienen un carácter también muy patriarcal. Lejos de eso, ¿no? Quienes nos posicionamos en el abolicionismo miramos la sexualidad desde un punto de vista radical, y lo que planteamos es que la sexualidad tiene, no tiene que ver con la prostitución, no tiene que ver, lo que ocurre en prostitución tiene más que ver con el poder que con el sexo, ¿no? O tiene que ver con el sexo, pero desde un punto de vista androcéntrico y patriarcal, ¿no? Nosotras lo que reivindicamos es nuestra autonomía sexual, el derecho también a tener deseo sexual propio, a disfrutar de nuestra propia sexualidad, algo que a lo largo de la historia nos ha sido negado, ¿no?
Entonces, lo que reivindicamos es que la sexualidad tenga un carácter mutuo, que la sexualidad sea recíproca y no que se impongan los deseos sexuales de unos frente a los deseos sexuales de otra, ¿no? Y que el deseo nuestro sea tenido en cuenta. Y eso es lo que en prostitución se anula de forma paradigmática, ¿no? El deseo de las mujeres bueno, pues no existe, y lo que existe es el deseo de los hombres que se impone en esa relación de desequilibrio y de poder que se da en prostitución. Y bueno, y por eso creo que el marco es totalmente diferente, ¿no? El marco desde el que miramos la prostitución y bueno, está feo que lo diga, pero el marco correcto sería el marco que más tiene que ver con los planteamientos feministas, sería el marco que inscribe la prostitución dentro de las desigualdades sociales, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar otras situaciones cómo vamos a hablar de violencia sexual y vamos a hablar de patriarcado, pero no lo vemos en los espacios de prostitución? ¿Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Yo creo que hay como una especie de disonancia en la que identificamos la violencia sexual, identificamos las múltiples violencias fuera de los espacios de prostitución, pero no dentro de los espacios de prostitución. ¿Cómo puede ser eso, ¿no? Esa es la pregunta que yo muchas veces me hago cuando hablo con alguna compañera que defiende la regulación el reconocimiento de la prostitución como un trabajo, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Porque si reconocemos que nuestra sexualidad es mercantilizable, eso sí que nos convierte a todas en sujetos prostituibles. No es posible que la sexualidad sea mercantilizable solo, una vez que se regula el trabajo sexual, se normaliza la prostitución. ¿Cómo pensáis que eso va a impactar en la masculinidad? ¿Es posible reducir la mercantilización de la sexualidad a los espacios de prostitución, o pensáis que eso va a atravesar también esos espacios? Y os cuento algunos ejemplos de situaciones que me he encontrado cuando he entrevistado a puteros, a hombres que demandan prostitución, y alguno de ellos me llegó a comentar, fijaos, ¿no?, hasta qué punto tiene interiorizado que su deseo vale mucho más que el de las mujeres y que cualquier mujer es prostituible, que lo que me decía este chico es que él no solo iba a los espacios de prostitución, sino que alguna vez, por aplicaciones como el Tinder o el Badoo y estas cosas de ligoteo, había ofrecido dinero a alguna chica por follar. Es decir, les había ofrecido dinero, le había ofrecido dinero por acceder a su cuerpo sin que ella lo desease, ¿no? Es decir, él ya no miraba a las mujeres en prostitución, solo a las mujeres en prostitución como mujeres a las que podía acceder por un precio, sino a cualquier mujer, ¿no? Está devaluando a todas las mujeres, ¿no? Cualquier mujer es objeto de ser prostituible desde la mirada de la masculinidad prostituyente, ¿no? Y cuando se regula la prostitución como un trabajo, lo que hace, evidentemente, es normalizar a nivel social la prostitución, ¿no? Normalizar el consumo de prostitución por parte de los hombres. Esto es evidente. Aquellos países en los que se ha regulado la prostitución, aumenta el consumo de prostitución porque los hombres entienden que es normal pagar por prostitución, ¿no? O sea, pagar por acceder a los cuerpos de las mujeres. Aquellos países donde se han tomado medidas encaminadas a la abolición de la prostitución, pues desciende drásticamente la demanda de prostitución. Y además, lo que podemos pensar es, si miramos el mapa europeo y vemos qué países han tomado medidas por la abolición de la prostitución, tenemos a los países nórdicos, por ejemplo, ¿no?, que son países caracterizados por los avances en igualdad de género. Si miramos a los países que han regulado la prostitución, tenemos a Holanda y Alemania, que si pensamos en términos de género, pues son países que han avanzado en algunas cosas, pero en otras no tanto. Y si tengo que mirarme con alguien, prefiero mirarme en términos de igualdad de género con los países nórdicos, ¿no? Prefiero avanzar hacia el modelo nórdico que mirar hacia el modelo que regula la prostitución, ¿no? Y ya termino con el tema de regulación, abolición. Pero fijaos hasta qué punto se normaliza, ¿no? Que las mujeres son todas prostituibles, y hasta qué punto se banaliza la prostitución cuando se regula. En Holanda, en Ámsterdam, están planteando qué hacer con el barrio rojo, porque han visto que
aumenta el volumen de hombres que va a esos espacios, ¿no?, donde está regulada la prostitución, y además, bueno, pues se ha descubierto, oh sorpresa, ¿no?, como si, bueno, pues es que no lo han visto venir, ¿no?, que Holanda está siendo un destino también de turismo sexual, ¿no?, hombres que van bueno, pues a Holanda a consumir prostitución. Eso también está pasando en España, pero bueno, pues en Holanda nos lo encontramos en el centro de las ciudades, ¿no? No sé si habéis ido a Ámsterdam. A mí fue una de las cosas que me volvió más abolicionista del todo, porque cuando pasé por el Barrio Rojo y vi a las mujeres detrás de los escaparates, bueno, pues me quedé como en shock y dije yo, por esto no quiero luchar, ¿no? No es esto lo que yo quiero, ¿no? Mujeres expuestas como mercancías, y lo que me encontré en la calle, o sea, ellas estaban detrás de los escaparates semidesnudas, y lo que me encontré en el otro lado, pues, justo donde yo estaba paseando, eran grupos de hombres, unos que iban a reírse de ellas y otros que estaban mirando con qué mujer, ¿no?, como si fuese, bueno, como si estás eligiendo cualquier otro producto, qué mercancía voy a elegir y voy a pagar por ella, ¿no? Es bueno, pues lo que hace es que refuerza ese modelo de masculinidad, pues, que estamos interpelando fuertemente desde el feminismo, ¿no? O sea, también lo que tenemos que plantearnos cuando hablamos del debate de prostitución es mirar un poco más allá, ¿no? Pensar qué modelo de sociedad es el que queremos, hacia qué modelo de sociedad queremos construir, no pensar solo en lo inmediato, que parece que la regulación de la prostitución haces así y se acaban todos los problemas. En realidad tenemos que reflexionar sobre el impacto que tienen las medidas que se toman, ¿no? Y está claro que regular la prostitución, reconocerla como un trabajo, lo que hace es, pues, reproducir bueno, pues esa masculinidad, incluso legitimar aún más esa masculinidad patriarcal que estamos intentando combatir en otros espacios, ¿no?, que estamos intentando pues, transformar en otras masculinidades, ¿no?, también. Y bueno, cuando hablamos sigo un poco con el tema de los marcos, o sea, de las perspectivas diferentes, porque es verdad que cuando hablamos de prostitución, como os decía, normalmente se habla solo de las mujeres en prostitución, y yo creo que es fundamental que incorporemos a los otros actores que forman parte de esta institución y que además son los auténticos responsables de que exista la prostitución. Y cuando hablamos de esos otros actores, pues es fundamental hablar del proxenetismo. No podemos hablar de la prostitución hoy en día sin hablar de la industria del sexo, sin hablar de toda esa cantidad de dinero que moviliza la prostitución, que moviliza la explotación sexual, y que además cuando hay dinero, y además muchísimo dinero, no sabemos con exactitud el dinero que se moviliza, pero el ministro del Interior no sé si era en 2013 o 2015, decía que solo la trata de mujeres con fines de explotación sexual movía 5 millones de euros al día en España. 5 millones de euros al día, que es una barbaridad, ¿no? Si pensamos en ese dinero, o sea, tantísimo dinero, es altamente probable, ¿no? Vamos, segurísimo que hay muchos intereses detrás, y que generan además muchos intereses detrás que hacen lobby tanto a partidos políticos como a medios de comunicación para generar opinión pública favorable a sus intereses, ¿no? Por eso también se representa la prostitución de determinadas maneras, o se da cabida a unos discursos y no se da cabida a otros en algunos medios de comunicación, ¿no? Hay muchos intereses detrás, bueno, pues, interesados en regular la prostitución, en que la prostitución se reconozca como un trabajo, ¿no? Porque así además se blanquea toda esa industria de la prostitución, todo ese dinero que mueve la prostitución hoy en día. Y además, cuando hablamos voy a hablar ahora más de los hombres que demandan prostitución, porque en definitiva los auténticos responsables de que exista la prostitución son aquellos que pagan por prostitución, ¿no? Porque si no existiese la demanda, no existiría tampoco ese negocio altamente lucrativo, no existiría tampoco la industria del sexo. O sea, al final el responsable último siempre es el demandante de prostitución. Pero es cierto que hoy en día la demanda de prostitución tampoco se puede separar, el análisis de la demanda no se puede separar del análisis de la industria del sexo, porque la industria del sexo ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero también, en generar nueva demanda de prostitución, ¿no? La industria de la prostitución lo que
funciona de alguna manera como otras industrias, es decir, que busca rentabilizar al máximo y ganar muchos más beneficios, ¿no? Permanentemente está buscando crecer y buscando, o sea, y para crecer, para generar más beneficios, lo que tiene que hacer es generar más demanda de prostitución, ¿no? Tener nuevos clientes, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la industria del sexo es intentar conseguir permanentemente que cada hombre se convierta en un demandante de prostitución, ¿no? Que todos los hombres, no sé si todos, pero casi todos, se conviertan en prostituidores, se conviertan en clientes, ¿no? para su industria. ¿Y cómo está haciendo esto la industria de la prostitución? Bueno, lleva muchos años. El documental que ha estrenado, el último documental que ha hecho Mabel Lozano, que se llama El Proxeneta, lo ilustra muy bien, y además sale el proxeneta contando cómo lo hicieron y qué estrategias llevaron a cabo, y entre esas estrategias, una de ellas era pues, convertir los clubs de alterne, que eran espacios como un poco más rancios, como más casposos, convertirlos en lo que podríamos denominar como discotecas del sexo, ¿no? Lugares en los que, o sea, esto lo hacían para atraer a los chicos jóvenes sobre todo, ¿no? Para generar nueva demanda, lugares en los que los chicos pudiesen ir a terminar la fiesta, ¿no? O sea, convertirlos en espacios un poco más atractivos para esos chicos jóvenes, ¿no? Que se dejase de asociar la prostitución con algo como más del pasado, ¿no? Algo más de señoros de antaño, y intentar darle una visión renovada, como más de ocio masculino, más de me tomo unas copas, acabo la fiesta con mis colegas. Y hay un ejemplo clarísimo que lo tenemos en la Comunidad de Madrid, de cómo los proxenetas intentan captar a chavales jóvenes para que se conviertan en demandantes de prostitución. No sé si conocéis la discoteca Fabric. Es una discoteca que está a la otra punta, que está en la carretera de Humanes. Esa discoteca tiene, bueno, yo no sabía que estaban comunicados, me lo dijo un chico que estaba entre el público en una charla también. Esta discoteca, Paré con Paré, es una de las discotecas más famosas de Madrid y probablemente una de las más importantes. Paré con Paré está un puticlub, un club de alterne que se llama el Club Social La Moraleja, y además están comunicados por dentro, o sea, y son del mismo grupo empresarial, ¿no? El mismo grupo empresarial ha puesto una discoteca del tecno, de las más importantes, donde van en masa chicas y chicos los fines de semana, y al lado está un club de alterne. ¿Cuál es el mensaje que está enviando el proxenetismo a los chavales jóvenes, ¿no? Tú tranquilo, pásatelo bien con tus colegas en la discoteca, y si te sobra algo de dinero y tienes ganas, aquí tienes el club de alterne con mujeres que te van a satisfacer todos tus deseos, ¿no? Ese es un poco el mensaje que se está transmitiendo a los chicos, ¿no? Un poco pues también de banalización de la prostitución, ¿no? Se entiende que la prostitución es ocio, yo estoy aquí de fiesta pasándomelo bien, es diversión, ¿no? Cuando en realidad es diversión para los chicos, ¿no? En este caso, para las mujeres en prostitución no tienen nada divertido, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las estrategias del proxenetismo para captar nuevos clientes, para generar más beneficios. Otra, pues lo vemos mucho en los barrios, en algunos barrios de Madrid, que son los flyers de prostitución, ¿no? Los anuncios que están en todas partes, en los que se representa normalmente un cuerpo de una mujer y se anuncia, bueno, pues en base a estereotipos, ¿no? Latinas 20 euros, y estas cosas, no sé si los habéis visto. Esa publicidad la identificamos claramente como publicidad sexista, ¿no? Es una publicidad en la que las mujeres aparecen cosificadas, en las que las mujeres aparecen como un objeto, y si pensamos si se regulase la prostitución, ¿no? Si se reconoce como trabajo sexual, ¿pensáis que la prostitución se anunciaría de otra manera, que no fuese sexista, ¿no? La prostitución es sexismo, y esto nos lo deja muy claro, ¿no? Publicitar la prostitución no se puede publicitar de otra manera que cosificando los cuerpos de las mujeres, porque lo que se vende es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Se convierte en mercancía el cuerpo de las mujeres. Y por eso también hablaba de las fronteras que establecemos, ¿no? Cómo vamos a luchar contra el sexismo, contra la publicidad sexista,
pero dejando al margen la publicidad de prostitución, dejando al margen la prostitución, donde el sexismo bueno, pues es inherente, ¿no? Está ahí, ¿no? Lo atraviesa todo. Y bueno, pues voy a dejar ya a los proxenetas y voy a hablar un poco de los hombres que demandan prostitución, por hablar por cambiar esa perspectiva en la que se hable de estos actores que tradicionalmente han sido invisibilizados. Y bueno, esto lo dejo para luego. Y han sido tan invisibilizados, sobre todo los hombres que demandan prostitución, que yo cuando estaba investigando sobre ellos me vino a la cabeza esto es el cartel de una novela de Wells que se llama El hombre invisible, porque si os acercáis, bueno, no solo cuando debatimos sobre prostitución, que muchas veces parece que no existen, los hombres que demandan prostitución en los medios de comunicación nunca aparecen, en las películas, pues salvo Richard Gere, que es un príncipe azul, tampoco aparecen, ¿no? Siempre nos cuentan la historia de las prostitutas, pero rara vez aparecen los puteros. Y en la investigación académica, en las universidades, en las universidades, ¿no? Como núcleos un poco donde se desarrollan la mayoría de las investigaciones, es muy escaso el número de investigaciones sobre los hombres que demandan prostitución. O sea, cuando te pones a leer sobre prostitución, lo habitual es encontrar estudios que hacen referencia a las mujeres en prostitución, estudios empíricos o reflexiones más teóricas, pero rara vez se habla de ello, rara vez se habla de la demanda de prostitución. Y esto tiene que ver con cómo en el mundo universitario, también en la investigación, se reproduce ese imaginario patriarcal que está en la calle, ¿no? Tiene que ver con que dentro de las universidades también se piensa en la prostitución únicamente como un fenómeno que tiene que ver con las mujeres en prostitución y rara vez se reflexiona sobre los otros actores, ¿no? Carmen Meneses, que es una investigadora que ha hecho alguna investigación sobre los puteros, lo que decía es que solo un 1% de las investigaciones centradas en el fenómeno de la prostitución se han centrado únicamente en los demandantes, ¿no? Fijaos, un 1% no es nada, o sea, un 1% es que no es significativo, o sea, apenas se han hecho estudios sobre la demanda de prostitución. Y este fue otro de los motivos que a mí me invitó a pensar, pero ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué sabemos tan poco sobre la demanda de prostitución? ¿Por qué se pone tan poco el foco en aquellos que están prostituyendo a las mujeres? ¿Por qué no cambiamos de una vez esta perspectiva y empezamos a poner el foco sobre ellos, ¿no? Sobre los hombres y sobre ese modelo de masculinidad que están reproduciendo y también sobre la agencia que tienen estos hombres que deciden pagar por consumir prostitución, ¿no? Porque también hay que hablar de, si pensáis otra vez volviendo al debate, al final acabamos hablando de la libertad o no de las mujeres para prostituirse y rara vez hablamos de la libertad de los hombres que deciden pagar por prostitución, ¿no? Acabamos hablando sobre la libertad de quienes están en situación de mayor desventaja social, la libertad de las mujeres, la libre elección, porque al final muchas veces el debate acaba girando sobre eso, y no hablamos de la libertad de quienes están en una situación privilegiada, ¿no? ¿Por qué los hombres deciden invertir dinero en prostituir a mujeres? Que esa sería la gran pregunta. ¿Por qué libremente eligen, entre la multitud de opciones que tienen para gastar su dinero, eligen invertir en prostituir a mujeres, ¿no? Yo creo que esa sería la pregunta, la pregunta clave cuando nos acercamos a analizar la demanda de prostitución. Y habéis visto que hablo permanentemente de la demanda de prostitución en masculino, porque pues es evidente, ¿no? Lo vemos, pero también nos lo corroboran las investigaciones, que la demanda de prostitución en un 99,7% de los casos es masculina. Es decir, hablamos, no hay absolutos, ¿no? No hay absolutos a nivel social, pero hablamos casi de un absoluto, casi el 100% de la demanda de prostitución es masculina, ¿no? Y por eso hablamos de la prostitución también como una práctica que tiene que ver con los hombres, como algo que tiene que ver con ese modelo de masculinidad. Y además hablamos de la prostitución como una práctica masculina y como una práctica fuertemente extendida, por lo menos en el Estado español, que eso es algo que nos debería preocupar, ¿no? España
es uno de los países donde más se demanda prostitución. Los datos están algo desactualizados porque desde 2009 no se ha vuelto a hacer una encuesta sobre hábitos sexuales. Fijaos lo que importa la sexualidad así a nivel macro, que no se ha vuelto a investigar. Son esas encuestas en las que, entre muchas cosas, se pregunta tanto a hombres como a mujeres si alguna vez han pagado por mantener relaciones sexuales, y son los hombres los que suelen contestar que sí, pero afortunadamente no son todos. O sea que tenemos, bueno, que no es la mayoría, aunque se acerca al 50%. Tenemos los datos que tenemos, nos dicen que en torno a un 32 o un 39% de los hombres en algún momento de su vida ha pagado por consumir prostitución, ¿no? Son los datos más altos de Europa y bueno, a nivel mundial pues no todos los países tienen cifras al respecto, pero son de los países con los que los podemos comparar, o sea, los países que han medido estos porcentajes, también nos encontramos entre los países donde más se demanda prostitución a nivel mundial. Es decir, que somos un país en el que hay una fuerte cultura de la prostitución, una cultura de normalización de la demanda de prostitución, de aceptación de que los hombres vayan a los burdeles y paguen por consumir prostitución, ¿no? Y lo que podríamos decir además es que, bueno, esos datos, como digo, están desactualizados. Cuando nos acercamos a los espacios de prostitución y más pensando en las cantidades ingentes de dinero que mueve la prostitución, podríamos decir que los datos son mayores, o sea que esos datos, pues a lo mejor el porcentaje es un poco superior si lo midiesen hoy en día. Luego, por otro lado, que no solo tenemos que tener en cuenta a los hombres que demandan prostitución que residen en España, que es lo que mide este porcentaje, sino, como os decía antes, que España se está convirtiendo en uno de los países de destino de turismo sexual. O sea, España está en los rankings de países preferidos para venir, bien de viaje de negocios, de trabajo o de vacaciones, y entre las opciones de ocio que proporciona el Estado español, pues también está acudir a espacios de prostitución y pagar por acceder a cuerpos de mujeres, ¿no? Es decir, entre los, en esos rankings, en esos foros donde los turistas sexuales intercambian opiniones, lo que se destaca de España frente a otros países es que España bueno, pues es un país donde es muy accesible la prostitución, todo el mundo sabe dónde está la prostitución, ¿no? Si tú eres un turista y llegas al hotel y preguntas, te van a decir dónde está la prostitución, o a veces no hace falta ni que preguntes, ¿no? A veces incluso en el hotel o el taxista te va a decir quieres pasártelo bien, ¿eh? Si eres hombre, claro, porque si eres mujer se entiende que no, pero si eres hombre, bueno, pues se te ofrece, ¿no? En el pack turístico poder ir a estos espacios de prostitución. Y aparte de ser muy accesible, otra de las cosas que se comenta en estos foros es que hay mucha diversidad de oferta, hay mucha diversidad de... A mí me cuesta hablar de las mujeres en esos términos, pero hay mucha diversidad de mercancía, de producto. España es uno de los países donde más opciones tienes, ¿no? de mujeres, donde puedes disfrutar de mucha diversidad de mujeres. Y bueno, hablando del... Bueno, voy a ver... Uy, aquí. No sé cómo voy de tiempo, cómo vamos... Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Sigo 10 minutillos o 5 o así? Bueno, cuando hablamos de la demanda de prostitución, hemos dicho que es una práctica masculina y muchas veces pues cuando se habla de los hombres que demandan prostitución, así como hay un estereotipo de las mujeres prostituidas, también hay estereotipos de los hombres que demandan prostitución. No, a mí una de las preguntas que normalmente me suelen hacer es bueno, pues, ¿qué perfil de putero, ¿no? ¿O has encontrado un perfil de hombre que demande prostitución en las investigaciones? Y la verdad es que en el tiempo que llevo investigando, bueno, pues corroboro lo que han dicho otras investigadoras, es que se puede decir que no hay un perfil de hombre que demande prostitución, ¿no? Y que también hay que salir de ese estereotipo que se construye sobre los hombres que demandan prostitución, ¿no? Hay mucha diversidad de hombres que demandan prostitución. O sea, demanda de prostitución es intergeneracional, hay hombres jóvenes y mayores, hay hombres de todas las clases sociales, o sea, es interclasista. Hay hombres más guapos y más feos, hombres con más o menos habilidades sociales. La única característica que sepamos hasta el momento que comparten quienes consumen prostitución
es que pertenecen al género masculino, es decir, que son hombres, ¿no? Ese es el perfil que tenemos, ¿no? Y que bueno, pues no comparten, o sea, que son hombres también de distintas ideologías, pensando en la ideología de izquierda o derecha, ¿no? O progresista o conservador, pero también hay algo que comparten y es la ideología patriarcal, o sea, que son hombres que, bueno, pues que reproducen un modelo de masculinidad que es claramente patriarcal, ¿no? Lo podemos llamar masculinidad hegemónica, masculinidad tóxica, masculinidad patriarcal. En definitiva, es una masculinidad que se construye en desigualdad y que sigue viendo a las mujeres desde una posición de superioridad, ¿no? Que entiende que las mujeres pueden ser deshumanizadas y compradas y pueden acceder por precio al cuerpo de las mujeres que ellos deseen, ¿no? Es una masculinidad incompatible con la igualdad de género, ¿no? Eso es lo que también tenemos que tener claro, que la masculinidad que paga, o sea, aquellos hombres que pagan por acceder al cuerpo de mujeres que no les desean, están reproduciendo una masculinidad que es incompatible con el feminismo, que es incompatible con la lucha por la igualdad de género. Y ese es el elemento clave que también situamos quienes defendemos una postura abolicionista, ¿no? Enmarcar también la prostitución, la relación que tiene la prostitución con la igualdad de género. O sea, todo hombre que pague por prostituir a mujeres es un hombre que está llevando a cabo prácticas de violencia contra las mujeres, ¿no? Y esa es la relación que tiene, o sea, también desde dónde lo tenemos que mirar, desde el feminismo, ¿no? Es una masculinidad incompatible con la igualdad de género. Y ahí, o sea, si pensamos en el contexto actual, ¿no? Porque hay muchos hombres que demandan prostitución, tiene mucho que ver también con cómo se está interpelando este modelo de masculinidad fuera de los espacios de prostitución, ¿no? Tiene que ver con cómo, tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos clave es cómo los modelos de feminidad, gracias a los avances del feminismo, están cambiando. Las mujeres, o muchas mujeres en muchas partes del mundo, estamos ganando autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad. Estamos avanzando hacia modelos más igualitarios, ¿no? Y afortunadamente hay hombres que nos acompañan, hay hombres que están construyendo otros modelos de masculinidad, otras formas de vivir la masculinidad que se relacionan en igualdad o que lo intentan, ¿no? Porque luego sabemos que a veces se reproducen también desigualdades, pero bueno, pues hay hombres que también están construyendo otros referentes de masculinidad. Y mientras esto pasa, fuera de los espacios de prostitución, lo que nos encontramos es que frente a eso, a esa interpelación que hacemos fuera de los espacios de prostitución, de este modelo de masculinidad, dentro de los prostíbulos, de los pisos de prostitución y en el polígono, esta masculinidad puede ser representada sin interpelación crítica, ¿no? O sea, frente a los avances del feminismo fuera de estos espacios, dentro de la prostitución, bueno, algunas autoras la prostitución la llaman como refugios de la masculinidad, ¿no? Son espacios libres de feminismo donde los hombres pueden llevar a cabo estas prácticas que están siendo fuertemente interpeladas fuera de los espacios de prostitución. Por poner un ejemplo para que se entienda mejor, o sea, de cómo esta frontera que divide la prostitución y los espacios fuera de la prostitución, si yo voy por la calle o estoy en el metro y un hombre me toca el pecho, me toca el culo, yo puedo interpelarle, ¿no? Puedo decirle que está tocándome sin mi consentimiento, sin mi deseo, ¿no? Está violentándome, está accediendo a mi cuerpo sin que yo lo desee, ¿no? Es violencia sexual, o sea, y lo identificamos como tal, aunque a algunas personas todavía les cuesta, pero somos capaces, y como feministas, ¿no? De reconocer que ese es un acto de violencia contra las mujeres, ¿no? Que me está violentando. Si esto ocurre dentro de los espacios de prostitución, si yo, la misma, estoy siendo prostituida en un prostíbulo y un hombre me toca el culo o me toca el pecho, pues lo más probable es que yo tenga que resignarme y aceptar o incluso reírle la gracia, ¿no? Reírle el tocamiento. Hay prostitutas que, o sea, no digo que todas las prostitutas tengan que aceptar esto. O sea, yo podría, siendo prostituta, interpelarle, pero ¿qué es lo que ocurre si yo le interpelo? Si yo actúo como actuaría cuando estoy en el metro, pues que probablemente pierda ese servicio y yo probablemente necesite el dinero, o que el dueño del burdel me diga que qué estoy haciendo, ¿no? Que estoy generándome mala fama y que voy a hacer que pierda clientes. Entonces, dentro del contexto de prostitución, lo que fuera reconocemos como violencia sexual, dentro se reproduce muy claramente y es aceptado porque se entiende como parte
del alterne, como parte del intercambio, ¿no? Y esto, si, por poner otro ejemplo, uno de los chicos a los que yo entrevisté, además era un chico relativamente joven, cuando me estaba contando cómo iba al burdel y lo que hacía y bla bla bla, en un momento de la entrevista me dijo, claro, yo a veces voy para magrearme. Y yo, claro, yo como entrevistadora pues escucho solo y no digo nada, pero entonces en mi cabeza dije, ha dicho magrearse, ¿no? O sea, como que magrearse es un término, luego lo busqué en la RAE porque digo, esto es así, ¿no? Yo, que es una palabra que yo no uso, y es tocar lascivamente a alguien. Él lo que me estaba contando, porque luego siguió con el relato, es que él iba al prostíbulo y en el rato del alterne, ¿no? Que es ese rato en el que están hablando con las mujeres en prostitución, pues él se sobaba, o sea, las sobaba con ellas, ¿no? Las tocaba, diciéndole cómo se dice en la calle, arrimaba cebolleta y hacía toda esa serie de cosas que él mismo contaba que fuera de los espacios de prostitución no podía hacer, ¿no? Él me decía, si yo voy a un bar y hago esto, me va a dar una hostia. Si yo hago esto en un prostíbulo, está entendido porque es parte del juego del servicio, ¿no? Y no quiere decir que a la prostituta le guste, sino que la prostituta se ve forzada a representar un papel, a hacer una performance en la que ella pues representa un modelo de feminidad que, como decía, cada vez es más difícil encontrar fuera de los espacios de prostitución. Un modelo de feminidad complaciente, en el que el deseo del hombre está puesto en el medio y en el que ella no le interpela críticamente, sino que lo que hace es disfrutar siendo objeto de deseo del otro, ¿no? Ella tiene que representar ese papel, es decir, esto no es inherente a la prostituta, sino que ella se ve forzada a hacer eso si quiere conseguir lo que ella necesita, que es el dinero, ¿no? Porque también hay una situación ahí clarísima de desventaja, no solo en términos de género, sino también en términos económicos, ¿no? Aquí quien tiene el poder de elección, quien tiene el poder económico es quien está en situación de privilegio, como son los demandantes de prostitución. Por eso creo que es fundamental, y por eso hablábamos de violencia, de violencia sexual comercial, porque pues parece que a nivel social establecemos unas fronteras intangibles, unas fronteras simbólicas que no se ven, en las que somos capaces de hablar de violencia fuera de lo que ocurre dentro de los espacios de prostitución, pero dentro no, como si ahí todo estuviese permitido, ¿no? Y esto es un poco lo que, esta viñeta es una viñeta de feminista ilustrada que me gusta para hablar de este tema de la violencia sexual fuera y dentro de los espacios de prostitución, porque incluso los propios puteros, algunos de ellos son capaces de llamar, de reconocer la violencia fuera de los espacios de prostitución, pero no son capaces de reconocer, o no quieren, más bien, reconocer que lo que ellos están haciendo también es violento, ¿no? También es violencia contra las mujeres. Y vuelvo a retomar la idea que contaba al principio, es el dinero, es el elemento económico lo que permite a ellos eliminar cualquier carga ética o moral sobre el acto que están haciendo, ¿no? Cambiar el significado de algo, pervertir el significado de la violencia, ¿no? Como estoy pagando, esto no es violencia, no estoy violando, ¿no? Al final lo que están haciendo es pagar por una ficción en la que ellos sientan que no están agrediendo sexualmente a una mujer. Eso es un poco la idea y por qué proponía enfrentar el término trabajo sexual a violencia sexual comercial, ¿no? Porque no deja de ser violencia sexual, pero aparece el dinero como elemento que difumina la violencia, ¿no? Que difumina cómo esas mismas prácticas fuera de la prostitución las identificamos de una manera, pero si has pagado por ello ya te libras de llamarte agresor, ¿no? O de que te llamen agresor. Y voy a acabar ya... ¿Sí? ¿Te parece? ¿Os parece? Esto si queréis lo vemos luego, porque cierro con esto, también con cómo hablaba de cómo la prostitución o los espacios de prostitución se convierten en refugios de la masculinidad, y se convierten en refugios de la masculinidad no solo de forma individual, sino también de forma colectiva, ¿no? Porque ir de putas al final, como lo llaman ellos, es una práctica que muchas veces se vive de forma colectiva, se experimenta desde la fratría de iguales masculinos, ¿no? Y
es una forma de representar también la masculinidad patriarcal, ¿no? El ser un auténtico hombre, no solo frente a mí mismo, sino también frente al grupo de iguales, ¿no? Que el resto de hombres me reconozca como un hombre de verdad, porque estoy llevando a cabo esta práctica fuertemente masculina y patriarcal, ¿no? Y los espacios de prostitución, fijaos, si se convierten en espacios de confraternización masculina, que son espacios donde las mujeres no tenemos acceso, o sea, las mujeres no prostituidas. Y esto, si hacéis el intento de entrar a algunos prostíbulos, a lo mejor sí os dejan pasar, pero la mayoría de ellos son espacios vetados a las mujeres, ¿no? A mí en uno de ellos me llegaron a decir que las mujeres de la calle no entran, entendiendo las mujeres de la calle a las que no se van a prostituir dentro del prostíbulo. Es decir, que como mujer, bueno, si me hubiese puesto así, que no se me reconoce y no sé, y me hubiesen visto como un chico, pues a lo mejor sí hubiese entrado, pero porque han identificado que yo soy una mujer no puedo entrar a esos espacios porque tenemos vetado el acceso, porque son espacios en los que solo entran hombres y las mujeres que entran son mujeres que representan el rol que ha sido asignado, que es el rol de la prostituta y que no se salen de ese papel. Es decir, si yo entro, no saben cómo voy a actuar porque no soy una prostituta, entonces me vetan el acceso porque son espacios donde no puede entrar nadie que interpele la masculinidad hegemónica, ¿no? Son espacios bueno, pues que tenemos vetados, ¿no? La mitad de la ciudadanía porque no podemos ver lo que los hombres hacen ahí, ¿no? Son espacios que pertenecen a la fratría, ¿no? Donde los hombres pueden comportarse de forma que, bueno, pues que probablemente muchas de nosotras interpelaríamos, ¿no? o incluso nos asustaríamos si les viésemos. Y con esto voy a terminar solo diciendo ya que y ya nos damos pie al coloquio, que como he dicho antes, la prostitución es una institución que surge de las desigualdades sociales y que además las reproduce. O sea, que la prostitución no es, vamos, no podemos analizar la prostitución al margen de las desigualdades, y hablamos de la prostitución también, o sea, no solo en términos de desigualdades de género, que sería como el eje fundamental sobre el que se sostiene, ¿no?, el sistema patriarcal, sino también cómo la prostitución en las últimas décadas se ha convertido en una industria funcional al capitalismo, es decir, que es bueno, pues que la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, y lo estamos viendo no solo en la prostitución, sino también en los vientres de alquiler, bueno, pues son negocios altamente lucrativos, ¿no? O sea, que el cuerpo de las mujeres se convierte en una especie de cuerpo máquina del que obtener grandes beneficios, y el capitalismo se nutre de ellos, y además la prostitución es muy funcional también para el sistema desigual, bueno, lo podemos llamar colonialista o racista, porque las mujeres que están en los espacios de prostitución, la inmensa mayoría de ellas son mujeres de origen migrante, de contextos más empobrecidos, y muchas de ellas también racializadas, ¿no? Son mujeres que vienen de otros países y al final se reproducen unas lógicas colonialistas, y esto también se ve en bueno, cuando analizamos los discursos de los hombres que demandan prostitución, cómo reproducen muchas veces discursos pues fuertemente racistas, en los que, bueno, pues hablan de, por contaros algunos ejemplos, ¿no?, las latinas como más calientes, más cariñosas, más bla bla bla. Bueno, y en los foros de prostitución además las buscan en base al origen, en base a esos estereotipos construidos en Occidente fuertemente racistas, ¿no?, cómo hablan de las mujeres negras, cómo hablan también de las mujeres del este, ¿no?, además como si todas fuesen un todo homogéneo. Entonces no podemos entender la prostitución desligándola de estos sistemas de dominación que hacen que sea posible que exista la prostitución y que además se reproducen de forma paradigmática a través del consumo de prostitución. Y con esto creo que termino, ¿ya? Sí. Vale, gracias.
visualización de los puteros. Porque a mí también me han parecido siempre como hombres invisibles, ¿no? Siempre te imaginas al señor, como tú bien has dicho, y no esa amplia gama, ¿no?, que tú has podido conocer, has podido entrevistar. Pero me gusta un montón. Justo la imagen que has puesto creo que ha sido súper gráfica y lo que yo siento como mujer. O sea, yo no sé, yo tanto por ciento veo el hombre y ya digo, joder, pues lo hemos ido de putas. Sí, sí, o sea, realmente no sabemos lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Quién está a nuestro lado, ¿no? Entonces creo que ha sido como súper visible. Muchas gracias. Bueno, y ahora enhorabuena a los adolescentes que han hecho este proceso. Bueno, sí, de pie. Bueno, nada, muchísimas gracias. He tenido que salir un momento para hablar por teléfono. Espero que la pregunta no la hayas contestado justo en esos dos. Sí, la he contestado justo en esos. Bien, bueno, me ha encantado escucharte. Sabes que bueno, te quiero, te adoro y somos muy amigas. Entonces, bueno, esto supera ya cualquier razón crítica que podamos tener. Me encanta estar aquí, me encanta ver tanta gente joven y sobre todo me encanta ver cómo cada vez nos sensibilizamos más y abrimos los ojos y entendemos que para combatir el estigma de la puta lo que hace falta no es repartir carnet de puta ni pagar impuestos, sino que las mujeres nos sintamos pues, parte de toda esta injusticia, ¿no? Y que las mujeres prostituidas son y sentirlas como tal, nuestras hermanas. Has hablado de cifras, bueno, también te quería decir una cosita pequeña, lo de fregar escaleras. Si hay un problema muy gordo, no hay tantas escaleras en el mundo para fregar, ¿vale? Este puede ser un problema. Y luego, hablando de cifras, a mí siempre se me quedan cortas, porque yo como mujer que he sido prostituida, como víctima de trata que he sido, a mí me parece que un 40% incluso se queda muy corto. Y la gente me dice, ¿qué dices? No, si es una barbaridad. Sí, lo es, pero yo creo que son más. Y aparte de eso, últimamente están saliendo mucho a la palestra hombres, sobre todo jóvenes, que dicen no ser puteros, dicen que nunca han ido de putas, pero sí han tomado una copa en un puticlub. ¿Vale? Todos, o sea, todos los que yo no, una vez, siempre es una vez, ¿vale? Entonces, cuando lo hablo con las mujeres a mi alrededor, dicen, bueno, solo ha tomado una copa, como si eso no tuviera importancia, ¿no? Entonces yo me pongo a explicarles qué es lo que hacen. Y es un poco lo que has contado, lo de magrearse y todo eso, pues es eso. Para eso pagan una copa que vale 3 veces más en un prostíbulo y van con los amigos a brindar y a pasárselo bien en auténticos campos de concentración donde las mujeres se nos deshumanizan, se nos quiebran y se nos utilizan como mero receptáculo de semen y como diversión, porque estamos en contra de los circos con animales, pero todavía tenemos el estómago de pasar por delante de las carreteras, de tener pisos, de tener en las carreteras mujeres en tanga y que haya 40 grados o 10 bajo cero, da igual, y que lo hayamos normalizado. Las mujeres no hemos nacido para servir a los hombres, no podemos poner nuestra capacidad sexual y reproductiva, porque también están los vientres de alquiler y está... Además me encanta que esté aquí la pancarta que sacamos el 25N a la calle, me encanta. Entonces quería también, preguntarte, ¿tú crees que a los hombres que no la meten, solo van a tomar una copa, se les podía llamar puteros? Gracias. Bueno, yo en primer lugar dar las gracias a Amelia por estar aquí y a Loreto, que está ahí al lado. Y que Amelia es una superheroína, quien no la siga en redes sociales, pues podéis seguirla porque además se aprende siempre con ella. Y no solo hablo porque la quiero mucho, sino porque es una experta en
o sea, aparte de por la experiencia vivida, también por todo lo que ha reflexionado al respecto, es una de las expertas de este país en trata y prostitución. Y es bien interesante lo que planteas, porque es verdad que el elemento este festivo del Club de Alterne hace que, bueno, pues que muchos hombres se planteen ir al prostíbulo, como decía, para tomar una copa, pero en realidad es raro que los hombres vayan solo para tomar una copa, ¿no? Es cierto, van para amagrearse, para ver a las mujeres y bueno, pues la mayoría o muchas ocasiones acaban consumiendo también prostitución, ¿no? El alterne es como el previo al consumo de prostitución. No siempre, incluso los que son puteros, no siempre que van a los espacios de prostitución suben a las habitaciones, pero en la mayoría de las ocasiones es el previo a subir a las habitaciones. Y el hecho de que vayan a los espacios de prostitución y ya que solo van a tomarse una copa tiene mucho que ver también con cómo se construye la masculinidad. Y aquí os voy a hablar directamente a los chicos, porque yo creo que tenéis una labor impresionante que hacer, y os animo a que la hagáis para romper el poder o la imposición del grupo de iguales masculinos. Porque cuando yo me he encontrado a chicos que iban a los espacios de prostitución, y no tanto en un primer momento porque quisieran, sino por no romper el pacto entre iguales, ¿no? Por no quedar como menos hombre frente a lo que estaban queriendo hacer o a la propuesta que hacían el resto de hombres, ¿no? Porque la masculinidad, tal y como se construye, la podemos expresar, o la masculinidad hegemónica, se puede interpretar un poco como si fuese un estatus, es decir, yo soy hombre en tanto en cuanto el resto de hombres me identifique como tal, ¿no? Es algo que tengo que demostrar permanentemente, porque a la mínima que no cumplo los mandatos de la masculinidad me van a llamar o menos hombre, o me van a identificar con aquello que se considera inferior, como son las mujeres, no me van a decir que soy femenino, o con aquello que no hacen los hombres de verdad, me van a decir que soy homosexual, ¿no? Porque se supone que el hombre de verdad, así el auténtico hombre, tiene que ser heterosexual y tiene que demostrar permanentemente que le gustan las tías, que folla cantidad, etcétera, ¿no? Que es muy activo sexualmente. Y ahí es donde entra también la prostitución, que la prostitución es un espacio donde también puedo demostrar de cara a los demás que soy muy activo sexualmente, ¿no? De cara a los otros hombres, para que me reconozcan como un hombre de verdad, que es, bueno, como una parte del grupo, ¿no? Y lo que os decía antes de chavales que van a los espacios de prostitución porque el grupo dice nos vamos de putas, y entonces acabas en un espacio de prostitución y puede que al principio no fuese tu intención ir, pero al final te mimetizas con el entorno y es altamente probable que acabes consumiendo prostitución, ¿no? O sea, por poner algún ejemplo también de los chavales con los que he hablado, pues cómo surge lo de ir a la prostitución. Normalmente surge por uno del grupo, y para que no te vean como menos hombre, el grupo sigue a ese que lo dice, ¿no? A mí uno de los chicos me decía, porque yo le preguntaba, ¿y cómo surge, no, esto de ir al prostíbulo? Y entonces me decía, pues yo estaba con mis amigos tomando unas cervezas ahí en casa, y lo típico, uno dijo, nos vamos de putas, tal, y entonces en mi cabeza pensé, lo típico, o sea, lo típico en un grupo de hombres, ¿no? Porque en un grupo de mujeres, o sea, yo con mis amigas, nadie ha dicho nunca nos vamos de putas, ¿no? Sino que tiene que ver con esos ritos un poco de la masculinidad, con estos ritos de socialización masculina. Y entonces cuando uno dice nos vamos de putas, todos van, ¿no? Porque no quieres sentirte, o sea, que te vean como que eres menos hombre, ¿no? Y yo sí que creo que al final, pues eres putero o putero a medias, pero al final se está en un espacio donde las mujeres son prostituidas, donde las mujeres son deshumanizadas, es decir, que estás contribuyendo más o sea, de forma más o menos activa a que la prostitución siga existiendo, y al final pagando por copas en los burdeles también se está contribuyendo a la industria del sexo, ¿no? Y el hecho de ir a los burdeles también, o sea, el hecho de ir en grupo, también creo que lo tenemos que problematizar, porque cuando, o sea, como os decía, no todos los hombres consumen prostitución, aunque las cifras son muy elevadas, pero para entender
por qué unos sí y por qué otros no, tenemos que pensar en los elementos que desencadenan que haya hombres que se conviertan en clientes, en puteros, y que haya hombres que no. Y entre los elementos que desencadenan que haya hombres que se conviertan en puteros, uno de ellos es el poder del grupo. O sea, esto ocurre, yo no voy a decir en todos los hombres que yo he entrevistado, pero en muchos de ellos la idea de consumir prostitución por primera vez surge porque están en un grupo en el que se propone ir a los espacios de prostitución o en el que le proponen que vaya de forma indirecta. Otro de los chicos que vaya de forma individual. Otro de los chicos a los que entrevisté empezó a empezó a consumir prostitución porque se lo propuso el grupo y luego se convirtió en cliente habitual de prostitución, es decir, que no vas una vez. O sea, cuando has probado, esto es un poco, cuando la mayoría de los hombres, cuando van a la prostitución, al final vuelven a consumir prostitución, ¿no? De forma más habitual o eventual, pero cuando has comenzado a consumir prostitución, ya podemos decir que eres un putero para toda la vida, porque es raro aquel que no vuelve a los espacios de prostitución. Y bueno, iba a acabar ya, pero voy a leer un fragmento, digo, para dar voz a los hombres que demandan prostitución, porque es verdad que como rara vez se habla de ellos, ¿no? Como son los hombres invisibles, muchas mujeres, porque entre los chicos, entre los hombres sí que se intercambian a veces experiencias de prostitución, ¿no? Hablan de ello, pero es cierto que para las mujeres es algo muchas veces desconocido, ¿no? Es raro acceder a los relatos de los hombres que consumen prostitución, es raro ver cómo ellos representan a las mujeres en prostitución, y no solo a las mujeres en prostitución, sino a todas las mujeres, ¿no? Porque cómo ven a las mujeres en prostitución tiene mucho que ver con cómo ven también a las mujeres fuera de la prostitución. Entonces, si os parece, os lo voy a poner mejor para que veáis un poco cómo hablan en un foro de internet sobre las mujeres en prostitución. ¿Se ve bien? Bájalo un poco. ¿Pensáis que esto es compatible con la lucha por la igualdad de género? Estos son extractos sacados de un foro de internet, porque cuando te pones a investigar sobre prostitución descubres que hay como una subcultura putera que desconocías, y una parte de la subcultura putera se mueve en los foros que hay en internet, en los que los puteros, algunos de ellos, los foreros, comparten información sobre las mujeres prostituidas con las que han estado, y los foros de prostitución funcionan un poco como foros de productos en los que hablan de las experiencias en prostitución, puntúan a las mujeres, o sea, de hecho hay listados para puntuar a las mujeres por características físicas, por si la chupa o no sin condón, por cómo practica el coito, por el tiempo, por la implicación, que eso es una de las cosas que más se puntúa, la implicación, que es lo que os comentaba antes de la performance que la prostituta representa, ¿no? Si la prostituta representa una buena performance, si es muy implicada la van a puntuar mejor, pero si se implica menos la van a puntuar peor, ¿no? Porque ellos lo que buscan es un poco pues, que ella represente que está disfrutando, que está gozando con todo ello que le hace, porque eso también revierte en su masculinidad, ¿no? Eso revierte en que él se sienta más hombre, ¿no? Y bueno, estos son extractos que no son nada rebuscados, o sea, si os metéis en alguno de ellos encontraréis esto y mucho más, o sea, no son los más fuertes que podemos encontrar, pero que también nos indican de forma muy clara cómo la prostitución es claramente incompatible con la igualdad de género. Sí. Bueno, queréis preguntar, que me enrollo. A ver cómo lo planteo, porque yo soy abolicionista, pero la pregunta es,